Es conocido por todos que dentro de unos meses más, pocos, la doctora Miriam Peña se jubila del cargo de ministra de la Corte Suprema de Justicia. Ya el Consejo de la Magistratura, con un nuevo reglamento, que muchos dicen que va a ser un gran filtro, otros sostienen que es un reglamento con algunas trampitas, lo vamos a debatir este reglamento en algún día, pero se va a aplicar un nuevo reglamento para la conformación de la terna que luego va a ser enviada al Senado para la o el doctor o doctora en Derecho que reemplace a Miriam Peña. Pero ¿qué tipo de ministro o ministra de la Corte Suprema de Justicia queremos? ¿Queremos un doctor en Derecho en Ciencias Penales, en Ciencias Civiles, en Procesal? ¿O queremos a alguien que sepa administrar lo que hoy es día un monstruo como es el servicio de justicia, un monstruo administrativamente hablando en recursos humanos y en recursos financieros como es todo el Poder Judicial? ¿Qué tipo de integrantes hace falta hoy a la Corte Suprema de Justicia? ¿Son suficientes los que ingresaron con un discurso de apertura? ¿Ha cambiado algo? Habría que analizarlo profundamente. Yo me voy por el lado de que hoy día la Corte Suprema de Justicia, pero en particular el Poder Judicial, necesita a la cabeza, como integrante de este cuerpo constitucional, a una persona que sepa administrar, a un administrador, a un ministro o ministra de la Corte Suprema de Justicia que tenga las facultades académicas, científicas, para saber dominar hoy día lo que es una administración de realidades muchas veces poco felices en lo que hace a la percepción de la ciudadanía. Tenemos hoy día un servicio de justicia que merece ser mejorado. ¿De qué manera va a ser mejorado realmente? ¿A través de discursos ampulosos, a través de grandes posturas con poco efecto o a través de una gestión administrativa correcta, real y eficaz? Es la gran pregunta que por un lado la deben responder en primera instancia los mismos miembros del Consejo de la Magistratura que hoy día tienen un reglamento nuevo que muchos están observando por sus particularidades. Pero eso será motivo de otro análisis en un programa siguiente de Causa Justa. Por de pronto, los invito a compartir el primer tema del día de hoy a la vuelta del corte. En el programa anterior iniciamos el debate sobre el proyecto de ley presentado por el Consejo Nacional de Abogados del Paraguay, que crea el Colegio Público de Abogados del Paraguay, la colegiación obligatoria. El debate se inició con no pocas acusaciones, especialmente de un sector, agremiado o no, dentro del ámbito de la familia judicial, que ven a este proyecto de ley como algo que beneficia a unos pocos en detrimento de muchos, por un lado. Por otro lado, ¿se debate realmente lo que es la importancia de que un gremio tan importante tenga una colegiación obligatoria en donde nosotros nos autorregulemos, atendiendo que hay no pocas quejas del servicio de justicia cuando tiene que ver con el servicio que prestan justamente los abogados? Nos acompaña hoy el doctor Rubén Galeano, presidente del Colegio de Abogados del Paraguay y del Consejo Nacional de Abogados del Paraguay. Muy buenas noches, bienvenido, doctor Rubén Galeano. Buenas noches, Héctor. Un gusto estar en Causa Justa después de mucho tiempo. Gracias por la invitación. Claro, después de mucho tiempo, pero por algunas razones, obviamente por la agenda cargada tuya principalmente. Doctor Rubén Galeano, fuiste el centro de no pocas críticas. Y si bien no habría que personalizar, yo mismo salí al paso cuando se trataba de personalizar la crítica y pedí que se critique a la idea que concita en sí el proyecto de ley, pero no es menos cierto que los dardos se dirigieron a vos. ¿Crees que fue justo
que fue justa la reacción del gremio de abogados? Yo quiero destacar, Héctor, lo importante de esto, que es que el debate se haya instalado. Las críticas ad hominem son difíciles de evitar en cualquier situación de controversia. Lo interesante sería que en un gremio como el nuestro, donde somos profesionales del derecho, el debate ronde, esté centrado en la idea propuesta. No obstante, creo que la amplia difusión que tuvo el anteproyecto por todas las redes sociales, las invitaciones que se dieron para la audiencia pública, de hecho es una audiencia que fue convocada por medios de comunicación masiva, logró el objetivo de instalar el debate sobre la importancia y necesidad de una ley de colegiación profesional y específicamente la referida a la profesión de la abogacía, a los abogados en particular. Yo quiero quedarme con lo positivo, Héctor, que es que el debate está instalado y espero que vaya progresando en base a las ideas, a los modelos, ya que mucho se ha hablado, sobre todo se ha especulado y se ha utilizado por algunos sectores que están hoy día en campaña para candidaturas al Consejo de la Magistratura en tratar justamente de atacar a personas y a instituciones y no atacar las ideas, pero eso es propio de gente que está en campaña y tampoco vamos a caer en eso, pero estamos abiertos al debate sano, constructivo, porque todas las voces son bienvenidas, Héctor. Ahora, ¿se debería apartar el debate en torno a estas dos ideas? La relevancia de tener o no un colegio o una colegiatura obligatoria, lo que significa un sistema de autorregulación entre nosotros, entre los abogados, y lo que tiene en sí este proyecto de ley presentado, objetado en varios puntos, especialmente, por ejemplo, en la aplicación de fuertes multas, en que se suspende la matrícula a aquel abogado que debe 2 o 3 cuotas al Colegio Público de Abogados del Paraguay. O sea, ¿deberíamos dividir en dos el debate? De hecho, el debate tiene que regir sobre la importancia de la función de la abogacía en primer lugar. Si recordamos, Héctor, el artículo 17, el artículo 12 de nuestra Constitución hablan justamente del abogado y de la importancia del rol que cumple el abogado. Aquí no estamos hablando del abogado por sí mismo, estamos hablando del abogado partícipe y protagonista de la realización del derecho a la legítima defensa con que cuentan los ciudadanos. Lastimosamente estamos circunscribiendo en algunos sectores a decir qué ganamos o qué perdemos los abogados. No, aquí es mucho más importante que eso, Héctor. Recordemos que nuestra propia Constitución prohíbe hacer justicia por mano propia. ¿Por qué? Porque delega esa facultad en el Estado, en el Poder Judicial. Y no existe posibilidad de proceso justo si no tenemos un abogado independiente que asista a las personas. Es decir, la función social que cumple la abogacía, el rol del abogado es trascendental para mantener la paz pública. Ahora bien, ¿estamos cumpliendo con nuestro rol? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos los profesionales del derecho. Mirar un poco más allá de nuestros hombros y no ver a la ciudadanía solamente como un mercado donde instalamos nuestros servicios o donde prestamos nuestros servicios. Tenemos que verlo desde el punto de vista del rol que cumplimos los abogados dentro de un sistema democrático, dentro de un sistema de división de poderes, dentro de un sistema republicano donde la administración de justicia está delegada al Poder Judicial, donde la paz social está en manos del Poder Judicial y donde el rol del abogado es trascendental para lograr esa paz social. Entonces tenemos que hablar de estándares mínimos de calidad, de ejercicio técnico, ético de la profesión. Entonces, necesariamente hablamos de la necesidad de la regulación efectiva y eficiente de nuestra tarea profesional dentro de ese rol que hablamos justamente de garantizar el derecho a la defensa. Pero si me abordas ese punto de vista, y discúlpame, doctor Rubén Galeano, yo gusto. digo espectacular, pero cuando se presenta el proyecto de ley, se presenta, por ejemplo, que este colegio público de abogados del Paraguay iba a ser el que otorgue la matrícula, ya no más la Corte Suprema de Justicia. Que este colegio público de abogados del Paraguay era el que iba a aplicar multas y suspensión del ejercicio de la matrícula al abogado que se retrasen las cuotas al colegio público de abogados del Paraguay.
que inclusive, dice parte del proyecto de ley, que miembros, representantes del Colegio Público de Abogados del Paraguay participarán, no sé en qué sentido, en las sesiones de los organismos de integración de ternas y de juzgamiento de magistrados. ¿En qué causal? Y lo que más tocaba era que en un periodo de 2 años la autoridad de este Colegio Público de Abogados del Paraguay iba a estar en manos del Consejo Nacional de Abogados del Paraguay, que justamente lo presidís vos. Entonces decía, a la pucha, esto es hecho algo a la medida. Sí. Gracias por apuntar los inconvenientes de los que se ha hecho mención. En primer lugar, tenemos que decir que sí, justamente el propósito de un colegio público es el de regular el buen ejercicio de la profesión. Dentro de eso se encuentra el de otorgar la matrícula y de controlar y administrar el buen ejercicio de la matrícula. Hablaremos seguramente a futuro de exámenes de conocimiento para habilitar el ejercicio de la profesión y por ende la concesión de la matrícula. Hoy tenemos que recordarle a los colegas que quienes ya están matriculados ya cuentan con derechos adquiridos en ese sentido, es decir, el que hoy está matriculado ante la Corte seguirá matriculado ante el Colegio Público de Abogados. Es una facultad el de administrar la matrícula otorgada por ley, no por la Constitución, insisto con esto, por ley, no por la Constitución, a la Corte Suprema de Justicia. Es el Código de Organización Judicial el que otorga esta facultad de la Corte, no el artículo 259, numeral primero, como erróneamente indicaron en algún momento, que habla de la superintendencia de los órganos de administración de justicia, no de los auxiliares de justicia, que en este caso somos los abogados. Por otra parte, es una facultad delegada del Estado justamente a los colegios para el autocontrol y forma parte del modelo de las constituciones liberales, porque siendo justamente una profesión liberal, se permite a los propios profesionales independientes regulen su conducta. También se cuestionó que por el artículo 3 de la Constitución no se podía delegar esta facultad, lo cual también es errado porque el artículo 3 lo que prohíbe es delegar facultades extraordinarias y la suma del poder público, dice a persona o colectivos. Estamos hablando de que esto, para empezar, no es una facultad extraordinaria porque ni siquiera se encuentra prevista en la Constitución, es una facultad otorgada por ley. Entonces no habría ningún inconveniente en que se delegue el buen ejercicio, el control del buen ejercicio profesional a los propios profesionales, en este caso a los abogados. Por otra parte, quiero abordar todos porque tiraste varios cuestionamientos. Claro. Se habla de que puedan establecerse multas, se puedan establecer... Y lo principal, la suspensión. Cánones. Hoy también la Corte puede hacer lo mismo. Pero es la Corte Suprema de Justicia, pero una institución constitucional, mi querido. Sí, es un poder del Estado, mi querido doctor Rubén Galeano. ¿Qué pasa si hoy mismo derogamos el Código de Organización Judicial, que es el que le otorga esa facultad a la Corte? Aún así, Héctor, aún así, yo quiero estamos hablando de un poder del Estado. Quiero razonar doctor. en ideas. Yo estoy razonando en ideas. Sí. Es un poder del Estado. Sigue siendo, Correcto. Va a tener que anular la Constitución para anular las prerrogativas que tiene la Corte Suprema de Justicia, mi querido doctor Duarte. Héctor, ¿quién le otorga esa facultad a la Corte? No es la Constitución, Héctor. Eso te decía yo desde un principio. Atendé bien. En el artículo 259 de la Constitución te invito a que revises las facultades de la Corte Suprema de Justicia, los deberes y obligaciones, y no se encuentra esta facultad. Esta facultad es otorgada por el Código de Organización Judicial. Entonces, podría otorgarla también el Consejo de la Magistratura, la matrícula sí se puede establecer por ley. Lo que te quiero decir es que no existe inconveniente alguno de orden constitucional para que el colegio público controle, otorgue, regule el ejercicio de la matrícula. Eso es desde el punto de vista estrictamente técnico-jurídico. Ahora, quiero avanzar a los otros cuestionamientos porque de lo contrario nos vamos a quedar y la gente va a decir, evitó responder. Al contrario, te agradezco que los hayas planteado. Tenemos que decir, en otro orden de cosas, que la gente dice, tenemos que pagar en cualquier sistema donde haya un mecanismo de control y queramos justamente apostar a nuestra formación, se tiene que aportar algún canon al respecto. En cuanto a si se puede hacer por mes, anualmente, eso es discutible y ajustable. Eso está abierto al debate, está abierto a las propuestas, a las críticas.
Pero como no podés después como quitarle ocurren hoy día. el pan al abogado que porque está ¿Por qué fuerte en la calle. ¿Por qué le vas a quitar el PAN? Y le vas a suspender la matrícula si no paga 2 o 3 cuotas. Héctor, no le estás suspendiendo o quitando la matrícula porque no paga 2, 3 cuotas. Le estás, en su caso, condicionando a que sea responsable del buen ejercicio. Pero vos sabés que la calle está dura, doctor Rubén Galeano. Héctor, está bien que esté dura, pero todos tenemos que tener derechos y también obligaciones. Ahora, como te dije, está abierto eso a las críticas y puede modificarse, claro que puede modificarse. Estamos hablando de un anteproyecto en ese sentido, ¿verdad? Entiendo perfectamente. Ahora bien, eso. Tenemos que validar cada tanto nuestros conocimientos. Tenemos colegas que en realidad ya no manejan códigos actuales. Ahora, esta obligatoriedad es lo que me llama la atención. No te niego, en países de Europa, en los Estados Unidos, existen las barras de abogados en ciudades muy grandes, en Nueva York, el más poderoso colegio de abogados de los Estados Unidos es el Colegio de Abogados de Nueva York. Ellos se te regulan. Si vos le metiste la pata, el Colegio de Abogados de Nueva York te suspende la matrícula, te casa la matrícula, ya no podés ser abogado. Asimismo, los médicos en Alemania, en Francia, en Italia, los médicos también en Portugal están colegiados. Existe la colegiación. Existe hace décadas, no te niego eso. Pero de golpe y porrazo parece que este proyecto de ley fue preparado para generar todo este ruido, pero en el medio hay una especie de línea que se mantiene. ¿Cuál es la importancia de que un gremio tan relevante, que todos los gremios profesionales estén colegiados? ¿No me equivoco si señalo eso? Héctor, es más, te agradezco que lo hayas indicado. No es en Europa, en la Argentina. En la Argentina, sí. En Brasil, sí. Es más, en Brasil. En Chile. En Brasil, te quiero recordar, el impeachment se inició, una de las instituciones que apoyó el inicio justamente fue la Orden de Abogados de Brasil, ¿verdad? O sea, la fuerza que se le puede otorgar a las profesiones organizadas y que ejercen correctamente parte justamente de esa organización que tienen. Quiero ir a lo siguiente. Sí, es importantísimo y partíamos de allí el debate de que instalemos la ley de colegiación. Hoy tenemos, no recuerdo el número, pero tenemos dentro de los acuerdos del Mercosur, los profesionales del Mercosur pueden venir a ejercer, o pueden ir a ejercer, mejor dicho, a cualquiera de los países que forman parte del mercado común, con tal de que cumplan con la legislación interna del país. Eso quiere decir que pueden venir, como ya lo están haciendo, abogados de la Argentina o de Brasil, pero a diferencia de ellos, nosotros no podríamos ir a la Argentina, porque nosotros no cumplimos con la colegiación que ellos tienen. Pero ellos pueden venir a ejercer acá. Exactamente, estamos en este momento estratégicamente en una situación de desigualdad dentro del Mercosur. Por eso te decía, es importante que este debate, amén de lo constitucional, que nosotros estamos convencidos que la colegiación profesional es estrictamente constitucional. Es más, en el debate de causa justa de la semana pasada, estuve observando y creo que la mayoría de los panelistas coincidían en ello, en la constitucionalidad de la ley de colegiación, sino lo que cuestionaban eran algunos puntos del proyecto, el anteproyecto de ley. Superado ese debate, no contar con una ley de colegiación profesional nos tiene en una desventaja estratégica importante con los demás miembros, o por lo menos con la Argentina y con el Brasil dentro del Mercosur. Doctor Rubén Galeano, muchísimas gracias. Héctor, te agradecería que sigamos analizando esto, porque me dejaste sin responder varios cuestionamientos, como por ejemplo decías, parece una ley hecha a la medida. En realidad, tiene que haber siempre una comisión o un consejo directivo de transición para la instalación. El anteproyecto sí prevé que fuera el CONAP, pero también eso se puede revisar y se puede modificar. O sea, son cuestiones que están abiertas al debate y sobre todo a la crítica constructiva. Doctor Rubén Galeano, ahora sí, muchísimas gracias. Gracias a vos, Héctor, por invitarme después de tanto tiempo. Insisten con eso después de tanto tiempo. No es por nada en especial, pero bueno, eso vamos a debatir personalmente, en privado, como se dice. A la vuelta del corte, les vamos a traer a la mesa un caso que, por un lado, confronta el ruego de una madre a través de un amparo constitucional y el derecho a informar. Un caso que es
importantísimo porque puede sentar las bases con respecto al derecho de imagen, al derecho de privacidad, pero puntualmente lo que hace a una justicia más humana. Les vamos a contar a la vuelta del corte. Estoy pensando bien en cómo presentar este caso. El derecho a informar es un derecho que está garantizado, la libertad de expresión. Todos los ciudadanos, no necesariamente uno debe ser periodista, tenemos ese derecho de expresión, que en el caso de los medios de comunicación se da a través del trabajo periodístico. Trabajo periodístico que conlleva sus responsabilidades éticas y hasta legales. Y por el otro lado está el derecho a la privacidad, el derecho constitucional a solicitar a las autoridades el remedio a una situación que se sufre. Estos son los parámetros que están insertos en un amparo constitucional que presentó la señora Miriam Contreras, mamá de una hermosa criatura que en abril del año pasado perdiera la vida, Abelito. Abel era un niño inquieto de 2 años que un día a la salida del jardín de infantes se le escapa a su mamá y penosamente un auto que pasaba por ahí lo atropella y él fallece después. Había una cámara de seguridad que grabó ese accidente y luego los medios de comunicación replicaron. ¿Qué pasó? La señora Miriam Contreras decía: por favor, a los medios de comunicación, no quiten más eso al aire, quiten de sus plataformas porque es una doble victimización para mí y para mi familia. Hoy nos acompañan la doctora Romina Rolón, representante legal de la señora Miriam Contreras, la mamá de Abelito, y la señora Miriam Contreras. A ambos el agradecimiento, a ambas el agradecimiento por estar con nosotros. Romina, empiezo con la señora Miriam, ¿sí? ¿Cómo no? Miriam, discúlpame que te tuteé. Un momento, yo ni sé ponerme en tus zapatos nunca, ni voy a saber lo que siente. Espero nunca sentir lo que vos estás sintiendo ahora. El motivo de tu amparo es simplemente que a vos te dejen en paz para poder vivir tu duelo, que no lo podés vivir. Yo realmente me alegro muchísimo que la gente pueda decir, no me puedo imaginar, es que nadie tiene que vivir, que nadie tiene que pasar por lo que yo pasé y por lo que estoy pasando. Yo solamente pido que se bajen, que se den de baja esos videos donde mi hijo perdió la vida y yo no pude hacer nada. Yo así como escribí la carta y la carta que publiqué, yo traté de explicar de una manera breve pero también detallada. Yo decía, yo lo único que pude hacer fue gritar el nombre de mi hijo y estirar los brazos. Pero como yo le dije al juez en su momento, yo vi como mi hijo rodaba bajo las ruedas de un auto. Y yo nunca voy a poder olvidar eso. ¿Será posible que la gente pueda entender que cuánto dolor yo siento al recordar eso? Para mí fue una humillación, para mí y para mi hijo. Incluso más para mi hijo que para mí. Es complicado de explicar porque es muy complicado para mí poder seguir con esos videos que yo sé que están ahí. Por eso yo publiqué un video que es muy diferente a la imagen que se veía ahí. Yo dije, quédense por favor con esta imagen de Abel, porque Abel era un niño muy feliz. A mí mi vida me cambió de un momento para el otro
2 años tenía. 1 año, 10 meses. Nosotros año, tuvimos que haber festejado sus 3 años. Ahora él tendría 3 años y 4 meses, 5 meses. Y mira, yo estoy aquí ahora suplicando a la justicia de mi país, el país que yo escogí para vivir y criar a mi hijo, que por favor me conceda esa tranquilidad. Yo nunca voy a poder cubrir el vacío que me dejó mi hijo, pero creo que tengo derecho a seguir. Creo que tengo derecho a seguir. Creo que tengo derecho a seguir, ya que mi hijo fue el que se fue y no yo. Me hubiera encantado dar yo la vida por mi hijo. Yo sé que cualquier madre, cualquier padre puede entender eso. Pero mira, estoy aquí, sola, con los brazos vacíos. Y cada vez que despierto, mi hijo tenía que estar a mi lado en la cama donde dormíamos. Pero no. Yo estoy suplicando a la justicia de mi país que, por favor, den de baja, que ordenen dar de baja. A los medios, que den de baja esos vídeos, que no se resistan, que no se opongan. Es una súplica, no le estoy pidiendo, no estoy exigiendo nada. Entiendo perfectamente que los medios de comunicación cuántas veces han ayudado a hacer justicia, cuántas cosas buenas se ha conseguido a través de los medios de comunicación. ¿Por qué me tiene que hacer tanto daño a mí? Doctora Romina Rolón, el amparo constitucional que presenta a través tuyo la señora es decirle a los medios de comunicación, excepto y aclaro, los medios de comunicación del grupo JBB, Unicanal, ni Canal 13, ni las plataformas de estos 2 medios donde tengo el gusto de ser parte del grupo, jamás pasaron ese ni videos de ese tipo. Y también en la radio donde estoy, que es Radio 1000, tampoco en las plataformas jamás se pasó ese video. Aclaro puntualmente eso, pero sin embargo, se dieron en el amparo las posiciones de abogados, de representantes de los grupos, de otros grupos bastante poderosos de medios de comunicación y de plataformas, que se negaron a dar de baja estos videos, amparados ellos en el derecho a la libertad de expresión. Creo que en eso resume la postura de esos medios de comunicación, doctora Romina. Así mismo, Héctor, tengo que aclarar que bueno, nuestra situación se ve agravada hoy día porque nos encontramos ya ante la Corte Suprema de Justicia porque esta acción de amparo fue rechazada y también la apelación que presentamos en tiempo y forma corrió la misma suerte, digamos, con diferentes argumentos, pero siempre prevaleciendo la libertad de expresión y el derecho de informar antes que la privacidad y la intimidad de la señora Contreras. Además se dio, según me enteré, en la audiencia de sustanciación ante el juez de primera instancia, Weissman. Así mismo. La señora rogó a los abogados representantes de los medios de comunicación en llanto para que estos abogados digan, perfecto, en el juicio el juez rechaza, pero por lo menos nosotros damos el compromiso, vamos a levantarnos más. ¿Qué le costaba a estos abogados? ¿Qué le costaba a estos abogados decirle a la señora para su tranquilidad, vamos a levantar? En el juicio nos negamos, perfecto, porque lo tenemos que hacer como abogados. El juez lo tiene que hacer, perfecto, pero tenés mi compromiso, señora, de levantar. Es más, hay varios medios que después de esto levantaron, pero ¿qué medios se están negando a levantar? Bueno, actualmente tengo que retroceder un poquito allí. Durante la sustanciación de la audiencia de amparo, algunos medios se allanaron a la pretensión de la amparista, en este caso la señora Contreras. No así otros medios que responden a los grandes grupos de medios como Sucolillo, el grupo Cartes, el grupo Bierzi. Me gusta decirlo con nombre y apellido porque es lo que acontece. O sea, los abogados. Los abogados, claro, los abogados. Que actúan en nombre de representación, claro, obviamente, de sus mandantes. Ellos se negaron invocando siempre el artículo 26 de la Constitución Nacional, que es la libertad de expresión y el derecho a informar. Y en ese sentido se expide, para nuestra sorpresa, al juez del amparo y luego confirma esa sentencia el Tribunal Tercera Sala, Tribunal de Apelaciones Tercera Sala.
Y bueno, actualmente nos encontramos ante la Corte haciendo el mismo reclamo, que la ponderación de derechos que se hizo tanto en primera como en segunda instancia sea o pueda ser revalorada por la Corte Suprema de Justicia en este caso, porque de ninguna manera y en ningún caso existe un derecho absoluto. Todo derecho tiene siempre un límite y en el caso de la señora Contreras el límite es la dignidad humana. Este video que solicitamos sea bajado de los medios ya ha perdido el carácter de noticia, ya ha perdido la relevancia social que tuvo en su momento. Por lo tanto, creemos que estamos entrando en el ámbito del morbo social. ¿Esos videos siguen en las redes? Siguen en las redes, exceptuando los medios que se allanaron a nuestras peticiones. Ya han bajado el video y otros por la repercusión de la carta que escribió la madre en redes también han hecho lo mismo, pero no por la vía legal. Inclusive hemos pedido exhortos judiciales para poder llegar a los motores de búsqueda, que obviamente se encuentran fuera del país, de manera que esa imagen del momento trágico pueda ser bajado de las redes. De hecho, la madre jamás se opuso a la difusión de información sobre el hecho. Sí, su oposición fue en todo momento respecto a las imágenes que realmente son muy fuertes, que involucran a un niño de un año, 10 meses. De un año, 10 meses, perdiendo la vida, siendo arrollado. ¿Qué valor informativo hay en eso? Así mismo, por eso decía que ya ha perdido la relevancia social, ya no sirve para formar opinión. Entonces, consideramos que la información tiene que permanecer allí, pero no así esa imagen en particular. Y sabes, Héctor, vos y la audiencia, que existen otros casos muy sonados, muy emblemáticos, por darle un nombre, en donde vía acción de amparo en 4 horas han bajado imágenes bueno, otro tipo de imágenes. Y sin embargo no hemos encontrado respuesta del Estado ante el sufrimiento de una madre y ante una petición que es legítima, que es justa y que es conforme a derecho. Es muy complicado hablar con una persona que tuvo este tipo de pérdidas, porque uno no quiere entrar en el morbo que tanto critica, pero ¿cómo hacer explicar a las autoridades, en este caso a la Corte Suprema de Justicia, a los miembros de la Sala Constitucional, que lo que vos pedís, señora, no es una violación al derecho a la información ni a la libertad de expresión, que no es absolutamente? ¿Cómo hacer que entiendan eso? No soy experta ni mucho menos, conozco mucho sobre leyes, pero considero que de la misma manera que el periodismo se puede ejercer de una manera humana, yo soy docente, a mi trabajo yo le doy un enfoque humano porque trato con seres humanos. La ley también debería de ser interpretada de una manera más humana. Se debería de ver el fondo de cuánto daño se le está haciendo a una familia. Yo tengo una madre de 76 años que sufrió y sufre lo mismo que yo. Es que no tengo palabras para suplicar. Yo ya sé que a mi hijo no lo consideran como alguien que tiene derecho porque ya se murió, pero para mí mi hijo es mi hijo. Para mí Abel es mi hijo. Un hijo es un hijo siempre, no importa. Él era tu único hijo. Será mi único hijo, es mi único hijo, mi único hijo. Imagínense. ¿Será que alguien se puede poner en mi lugar? Yo espero que nunca nadie esté en mi lugar. Pero por favor, hay una palabra la palabra empatía. No es necesario que pases por una situación como para ponerte en el lugar de alguien con el corazón en la mano. Yo no discuto los derechos de la gente de informar, pero ¿qué informa? Las imágenes de un niño que es arrollado por un vehículo. Como le dije, yo vi el cuerpo de mi hijo. Hay parte del accidente que yo no recuerdo, por ejemplo, porque mi mente parece que borró. Pero yo recuerdo 2 momentos. Un momento en el que él tenía la carita asustada y era arrastrado por el coche. Y yo pensé que mi hijo se iba a caer hacia un lado.
pero se cayó hacia el otro lado y ahí el coche le pasó encima y yo dije, Dios mío, se me muere. Cuando yo le recogí a mi hijo no respiraba. Aún así, como mi hijo nunca se había enfermado, yo pensé, no pensé que se iba a morir, pensé que era un niño muy fuerte como para morir, pero uno piensa y dice, bueno, ni siquiera el cuerpo de un adulto hubiera soportado el golpe que él recibió. Solo eso quiero que entiendan. Que se baje el video. Quiero que entiendan, por favor. Escribí una carta donde explico los detalles. Que se tomen 2 minutos de tiempo para leer y que se pongan en mi lugar. Yo me consideraba una buena madre. Yo cambiaba todos los días. Trataba de ser mejor persona, traté de ser una mujer feliz para criar un niño feliz. Me consideraba yo una buena madre. Yo creo que todos hacemos lo mismo. Pero mira, mi hijo se murió de un momento para el otro. No sé por qué, pero estoy aquí yo ahora. ¿Qué se puede agregar a esto? Vos podés escribir un tratado de derecho constitucional y le podés mostrar a los miembros de la Sala Constitucional, pero si a los miembros de la Sala Constitucional les importa más lo que está escrito y no la humanidad que deben tener para juzgar a la luz de la ley con humanidad, ya no vale más entonces. Es así. ¿Quiénes son los miembros de la Sala Constitucional, Romina? Está la doctora Gladys Vareiro, el doctor Antonio Fretes y la doctora Miriam Peña actualmente. Ojalá que tanto Fretes, Miriam Peña como Gladys Vareiro actúen como contrapeso. parados por la ley, pero movidos por la humanidad. Yo personalmente estoy podrido de ver jueces que de humanidad tienen lo que yo tengo de altura, poco. Estoy cansado de ver una justicia deshumanizada. Estoy cansado de ver abogados que ganan millones, que representan a estos medios de comunicación, que no tuvieron la suficiente empatía al momento de la audiencia, cuando la señora Miriam hizo este alegato desgarrador frente al juez, los actuarios y estos abogados que se mueven por dinero. No tuvieron una pizca de empatía de decirle a la señora, mira, nos vamos a negar en el expediente, pero le vamos a decir a nuestros clientes que es mejor levantar nomás, ya no es más información, no es más noticia. Entonces quedamos así, ¿te parece? No. Amparados en la ley, el gran abogado, los grandes abogados. Miserabilidad lo que tienen muchos de ellos. Romina, Miriam. Muchas gracias, doctor, por el espacio y que la Corte haga de contrapeso en este caso tan injusto. ¿Qué más se puede decir? A la vuelta al corte, un tema que tiene que ver con una atroz decisión de la Cámara de Diputados contra la propiedad privada. A la vuelta al corte. Ustedes recordarán que hace 2 semanas aproximadamente la Cámara de Diputados de golpe y porrazo resolvió, por una mayoría aplastante incluso, autorizar la expropiación de unas tierras que fueron presentadas por los proyectistas, todos del mismo departamento donde estas tierras están, como tierras improductivas. Sin embargo, oh sorpresa, cuando se dio la información, se descubrió que esta unidad o estas 1.500 hectáreas que se pretendían expropiar eran parte de una unidad de producción de una empresa que tiene más de 30 años de estar asentada en nuestro país. Nos acompaña hoy uno de los directivos principales de la agroganadera Alegría, que es propietaria de esta estancia, y ellos hasta ahora dicen, no sé qué pasó,
Es un ataque a la propiedad privada, justamente a nosotros, que damos trabajo a más de 70 personas además, de forma directa, pero a miles de personas en lo que hace a los servicios de esta misma agroganadera y sus unidades de producción. Licenciado Rubén Galeano, bienvenido, querido. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación y estamos aquí justamente para debatir sobre ese punto en especial. Hasta ahora, ustedes que son empresarios, que son ejecutivos, que están en la cuestión agroganadera, ¿están sorprendidos por esto? ¿Hasta ahora no entienden lo que pasó? Así mismo, y a propósito de eso, quiero hacer una precisión respecto del nombre. La razón social de la empresa es Agroganadera Billersin S.A. Billersin. Billersin S.A. Billersin. Y la estancia se llama Estancia Alegría. Por eso me equivoqué. La estancia de Alegría y el grupo es Billersin. Billersin. De capital alemán, según leí. Es de capital alemán, así, a diferencia de lo que se venía manifestando, que era capital suizo, siempre fue capital alemán. Una empresa altamente productiva, así como bien lo dijiste, asentada hace más de 30 años aquí en Paraguay. Y no tiene pensado irse en otro lado. O sea que, a pesar de todos estos inconvenientes que hemos estado sufriendo en estos últimos tiempos, no hay ningún deseo de parte de los accionistas de emigrar sus inversiones a otro país. ¿Qué papel tuvieron los diputados del departamento de San Pedro, donde están ubicadas estas tierras, en este proyecto de ley de expropiación que alegremente fue aprobado por una mayoría de diputados? Muchos de los cuales, luego que le llamaron los medios de comunicación, se dieron cuenta que metieron la pata. ¿Qué papel tuvieron estos diputados? Y lastimosamente fueron los diputados justamente del departamento, representantes del departamento, quienes presentaron el proyecto. Lastimosamente, lo que se podría reclamar al resto de estos legisladores justamente es no haberse involucrado en el proyecto y haber tratado y resuelto una cuestión tan importante sin haber hecho ningún análisis previo. Entonces, Ni llamándole a ustedes. no, por supuesto, nosotros nos enteramos por la prensa realmente. Casualmente, uno de los accionistas que está en Alemania, viendo las noticias, de alguna manera vio digamos, el tratamiento del proyecto de ley. Y me envía de Alemania un screen al WhatsApp donde vemos que se estaba tratando la expropiación de una parte importantísima de la estancia. Decía Pastor Vera Bejarano, el diputado sanpedrano liberal, de que él primero no conocía a los dueños de la estancia Alegría, segundo que los dueños de la estancia Alegría prácticamente ya no viven más en el país, lo que yo no sé. Para mí no es causal de quitarle la propiedad a alguien si alguien no vive en el país, cuando alguien paga todos los impuestos y da trabajo a gente acá en el país. Bueno, pero esas fueron argumentaciones bastante débiles de Pastor Vera Bejarano, entre otros diputados. Y realmente eso es lo que verdaderamente nos sorprendió, porque Pastor Vera Bejarano fue muchos años funcionario de otras empresas del Grupo Billersin, porque el Grupo Billersin tiene varias inversiones, también inversiones industriales, donde Pastor justamente fue administrador de una desmotadora que teníamos asentada en la ciudad de Concepción, que hoy ya no está operativa, pero él fue muchos años funcionario y le conoce perfectamente a los accionistas, tiene el teléfono de cada uno de ellos, conoce dónde está la oficina central en Asunción, es más, es un viejo conocido nuestro, ¿verdad? ¿Y entonces? Y realmente eso es lo que nos sorprendió aún más. Por el otro lado, el resto que le acompañó, no sabemos muy bien con ellos, realmente no tenemos mucho trato, pero fueron también representantes justamente de este departamento quienes secundaron el proyecto. Realmente nos salimos de nuestra sorpresa hasta ahora. No salen de la sorpresa ustedes. No salimos de nuestra sorpresa. ¿Y qué respuesta ustedes quieren ahora? Porque yo me percato que ustedes hasta ahora están sin saber para dónde ir. O sea, 1.500 hectáreas que se les pretende expropiar cuando el INDER, o sea, nosotros le debemos a propietarios cuyas propiedades se les fue expropiadas, se le debe 71 millones de dólares. Es una locura de plata que se debe por expropiaciones autorizadas
por legisladores de manera irresponsable. Así, pero aparte de todo eso, hay muchísimas tierras, muchísimas, ¿cómo decirlo?, colonias que ya fueron formadas, que en este momento están vacías. Ya expropiaciones que fueron concedidas, eso no están siendo explotadas. El caso de Antevi, por ejemplo, que está vacía, hay 200.000 hectáreas ahí Vacías. Y no sé cuál fue realmente el motivo por el cual se inclinaron por tratar de expropiar. De hecho, que tiene media sanción, ¿verdad? Tratar de expropiar tierras altamente productivas, ¿verdad? Que generan divisas Por supuesto. en exportación, en producción, en mano de obra, Así mismo, o sea, ahí mano de obra ocupada. hay 70 personas trabajando de manera directa. En el campo, por supuesto, el personal vive con su familia. Entonces, en la estancia están entre 150 y 200 personas viviendo de manera permanente. Además del trabajo que genera la empresa a contratistas de la zona, fuentes de ingresos que genera a través de negocios que hace con proveedores también de la zona, ¿verdad? Es decir, que independientemente a lo que genere directamente como empresa en términos de asistencia social a sus propios trabajadores, también genera un efecto multiplicador sobre la actividad económica de la zona. Es un polo de desarrollo importante, ¿verdad? Porque hay una colonia menonita o varias colonias menonitas en esa zona, entonces es una zona pujante realmente. ¿Qué particularidades tiene este caso también? Se habla, por ejemplo, yo escuché, de que un ex administrador del grupo Billerstein es propietario de unas tierras que, oh sorpresa, son vecinas a las 1.500 hectáreas que se pretenden expropiar. Tal cual, es así. Contame un poco de eso. Sí, el señor Klaus Werner Él es representante legal de una empresa que se llama Doña Emilia S.A. Es una estancia que está colindante a la finca 398 de la que se quiere expropiar. Y bueno, es una casualidad que él esté pegado justamente a esa finca, ¿verdad? Realmente. Pero hay otra casualidad. Salió incluso en medios de comunicación a nivel nacional, prensa escrita, un informe de cuenta del IPS donde Pastor Vera Bejarano es empleado de esta empresa, de Doña Emilia, me dijiste. Así, Doña Emilia S.A. Sí, justamente vimos a través de la prensa eso. Creo que el sábado, entre viernes y sábado saltó eso a la prensa. Realmente, yo creo que 1 más 1 es 2, no tenemos pruebas suficientes como para sostener, digamos, una acusación formal sobre lo que pudo haber ocurrido, pero hace suponer muchas cosas, ¿verdad? Más todavía porque existen muchísimas tierras que son realmente improductivas, que ya están expropiadas y no son aprovechadas. Entonces, ¿Están cerca de ahí también? Están cerca, algunas ahí en la zona hay cualquier cantidad. O sea, en la zona hay cualquier cantidad de tierra donde pueden ir estas familias a quien dice representar Pastor Vera Bejarano. Así mismo. En 30 años la empresa nunca tuvo invasiones, no tuvo problemas con los vecinos, no hay colonias cercanas. Entonces no sé de qué familia habla realmente, ¿verdad? ¿Y no hay una comisión vecinal supuestamente? ¿O no? ¿De dónde es esta comisión vecinal? Yo desconozco eso realmente, de dónde sea, ¿verdad? Pero independientemente de eso, llama poderosamente la atención de que haya ese empecinamiento con justamente estas tierras, habiendo otras posibilidades. Que ya fueron tierras expropiadas. Tierras expropiadas y tierras que están ahí disponibles para su uso, ¿verdad? Pero en el mismo departamento de San Pedro, en las mismas cercanías de la Estancia Alegría. Así mismo. Que otro elemento más particular de esta historia. Y el departamento de San Pedro es muy grande y hay muchísimas tierras ya en manos de la INDER que pueden ser utilizadas.
Tras lo resuelto entre gallo y medianoche por parte de la Cámara de Diputados, muchos diputados pues, se dieron cuenta, metieron la razón, trataron de enmendar la metida de pata, pero ya no pudieron. Esto pasa, senadores. ¿Cómo está la lectura finalmente y brevemente de esta historia en la Cámara de Senadores? Y bueno, creemos que la Cámara de Senadores va a rectificar esta aberración, porque realmente es una aberración a cualquier principio de legalidad, ya que no se tomó ningún criterio a la hora de tomar la decisión de expropiar estas tierras. Y creemos que, y por lo que hemos estado conversando con mucha gente, realmente creemos que la Cámara de Senadores va a poner las cosas en su lugar y esperemos que después, cuando esto vuelva a diputados, se pueda rectificar definitivamente este error, ¿verdad? El error es humano, así que la cuestión es corregir y seguir adelante, ¿verdad? Perfecto, perfecto. ¿Algo más que quiera puntualizar? Finalmente, pedir nuevamente a los señores senadores de que se pongan la mano en el corazón, piensen en el país, piensen en toda esa gente que está trabajando dentro de esta empresa, piensen en la imagen que queremos proyectar hacia el exterior como país, en términos de ser un país atractivo para la inversión extranjera. Y por supuesto también darle tranquilidad al inversor nacional, porque esta digamos, de formalizarse esta expropiación, ahí cualquiera podríamos estar expuesto a una expropiación de prácticamente cualquier cosa ahora. Licenciado Rubén Galeano, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Para recordar que el Estado paraguayo, o sea, vos y yo, señora, debemos 71 millones de dólares, 71 millones de dólares de expropiaciones que se dieron de manera irregular prácticamente, muchas de ellas por parte del Poder Legislativo. 71 palos verdes que en vez de darse en el crecimiento del país, se tienen que gastar en pagar trasnochadas, muchas de ellas al menos, por parte de nuestros dignos representantes en el Poder Legislativo. ¿Qué circo es el Poder Legislativo en nuestro país? Pero penosamente los payasos somos nosotros, porque de nosotros, la ciudadanía, se ríen los integrantes del Congreso Nacional. Una verdadera vergüenza. Nos vemos el próximo domingo. Chao.